Ella pensó que había elegido la seguridad, pero terminó atrapada en una jaula de oro. Él juró que jamás la perdonaría, pero cuando la vio de nuevo, su odio se mezcló con un fuego imposible de apagar. Y cuando el hombre al que temían descubrió la verdad, la venganza se convirtió en un juego mortal. Un triángulo amoroso marcado por la ambición, la pasión y la traición. No te muevas, porque la historia de Cielo y Fuego acaba de comenzar. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos motiva a seguir creando historias intensas y llenas de emoción. Vamos allá. Victoria creció entre calles estrechas y casas modestas, donde el aroma del pan recién horneado y el café fuerte se mezclaban con el perfume de las flores en los balcones. Su mundo era pequeño, pero lleno de sueños, y entre esos sueños estaba Santiago. Él era su vecino, su amigo de infancia, su primer y único amor verdadero. Compartían secretos, risas y promesas susurradas bajo la luna, promesas que, para ella, parecían irrompibles. Pero la vida, con su brutalidad silenciosa, tiene una forma cruel de poner a prueba las certezas del corazón. Fue en una tarde de verano cuando todo empezó a cambiar. Mientras Victoria ayudaba a su madre a coser prendas para vender, un hombre entró en la tienda. Javier Montenegro, multimillonario, imponente, con una mirada depredadora. Su presencia hizo que el ambiente pareciera más pequeño, como si el aire se hiciera más denso. Sus ojos recorrieron a Victoria con una intensidad que la hizo estremecer. No entendía por qué un hombre tan poderoso había entrado en aquel pequeño taller, pero cuando habló, su voz sonó como una sentencia. «Quiero que trabajes para mí», dijo, dirigiéndose a la madre de Victoria. «Tus manos son hábiles, y necesito a alguien de confianza para crear prendas exclusivas para mi esposa». La madre de Victoria aceptó sin dudarlo. La oferta era irresistible. El dinero que Javier ofrecía podía cambiar sus vidas. Pero lo que nadie previó fue el interés que él desarrolló por Victoria. Primero fueron miradas, luego regalos. Pequeños gestos que se convirtieron en invitaciones a cenas lujosas y promesas de un futuro en el que ella nunca más tendría que preocuparse por facturas atrasadas o por el peso de la pobreza. Victoria dudó. Sabía que su corazón le pertenecía a Santiago, pero el brillo del mundo de Javier era hipnótico. Santiago notó el cambio. Se dio cuenta de cómo los ojos de Victoria empezaban a brillar de una manera diferente cuando hablaba de las cenas en restaurantes que él nunca podría pagar. Cómo sus vestidos modestos fueron reemplazados por sedas y encajes. Cómo su risa se volvió más contenida, menos libre. Una noche la encontró en la plaza donde solían verse desde niños. El viento cálido movía su cabello, y sus ojos estaban llenos de algo que Santiago no podía descifrar. ¿Vas a elegirlo a él? Su voz era tensa, cargada de dolor e incredulidad. Victoria apartó la mirada. No quería ver la decepción en su rostro. Él puede darme una vida mejor, Santiago. Estoy cansada de luchar, de ver a mi madre llorar porque no puede pagar las cuentas. ¿Y el amor? ¿Qué pasa con todo lo que nos prometimos? Ella cerró los ojos, como si esas palabras dolieran más de lo que esperaba. Luego, murmuró, «El amor no paga las cuentas». Esa noche, Santiago supo que la había perdido. El matrimonio con Javier se llevó a cabo poco después, rodeado de lujo y titulares en los periódicos. Victoria vestía un traje que costaba más que todas las casas de su barrio juntas. Pero mientras sonreía para las cámaras, una parte de ella sabía que había vendido su alma. El brillo de los diamantes no apagaba la sombra que crecía en su corazón, y así su destino quedó sellado. Mientras tanto, Santiago observaba desde lejos, jurándose a sí mismo que algún día Victoria se arrepentiría de la elección que había hecho. Los primeros meses del matrimonio de Victoria con Javier fueron un torbellino de lujo y apariencias. Ropa de diseñador, viajes a destinos exóticos, cenas con la élite de la sociedad. En cada foto de revista aparecía sonriendo junto a su esposo, la imagen de la mujer perfecta que cualquier hombre soñaría tener. Pero detrás de las puertas de su mansión,
La realidad era otra. Javier no era el príncipe encantado que la prensa describía. Al principio, sus exigencias eran pequeñas, comentarios sobre cómo debía vestirse o a quién debía saludar en las fiestas. Luego se convirtieron en órdenes. No podía salir sin su permiso, no podía hablar con ciertas personas, y si se atrevía a cuestionarlo, su voz se volvía helada, su mirada oscura como la noche sin estrellas. «Eres mi esposa, Victoria», le dijo una noche sosteniéndole el rostro con demasiada fuerza. «Y yo decido lo que es mejor para ti». Victoria empezó a sentir miedo. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía a dónde ir. Su madre dependía del dinero que Javier le enviaba. Y lo peor de todo, nadie le creería. Para el mundo exterior, ella tenía la vida soñada. La única persona que podría haberla entendido estaba lejos. Santiago había desaparecido de su vida después de su matrimonio. No sabía qué había sido de él. Solo podía imaginarlo, con su mirada dura y su corazón roto, maldiciéndola en silencio. Pero el destino no había terminado con ellos. Una noche, en una de las tantas galas benéficas a las que Javier la obligaba a asistir, Victoria sintió una presencia que la hizo contener el aliento. Unos ojos oscuros, llenos de amargura, la observaban desde el otro lado del salón. Su corazón se detuvo. Era Santiago. No era el joven humilde que había dejado atrás. Vestía un traje impecable. Caminaba con una seguridad que antes no tenía. Había algo en su mirada, una mezcla de dolor y resentimiento, que le heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, él se acercó. «Vaya, Victoria», susurró con una sonrisa sin alegría. «¿Quién hubiera pensado que nos volveríamos a ver en un lugar como este?» El mundo de Victoria tembló. Victoria sintió que su mundo se tambaleaba. Santiago estaba frente a ella, pero ya no era el mismo hombre que una vez la amó con devoción. Su mirada era dura, su postura altiva, su expresión llena de un resentimiento que la atravesó como un cuchillo. «No puedes imaginar cuánto he esperado este momento», susurró él, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Ver con mis propios ojos lo que has logrado con tu sacrificio». Victoria tragó saliva. No podía encontrar su voz. Sabía que Santiago la despreciaba, pero verlo en persona, tan frío, tan distante, le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Santiago, yo...» «¿Tú qué, Victoria? ¿Vienes a decirme que no eres feliz? ¿Que te arrepientes?» Su tono era venenoso. «Porque si es así, lamento informarte que tomaste tu decisión hace años». Ella sintió un nudo en el pecho. No podía responderle. ¿Acaso él no entendía? ¿No veía en sus ojos el miedo que sentía todos los días junto a Javier? Pero, ¿cómo podría explicárselo? Nadie lo creería. «Disculpen, ¿interrumpo algo?» El tono gélido de Javier cortó el aire. Victoria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su esposo se acercó, colocando una mano firme en su cintura, marcando territorio. Su sonrisa era cordial, pero sus ojos estaban oscuros, analizando cada gesto de Santiago. «Montenegro», dijo Santiago con calma sin apartar la mirada. No sabía que los perros vigilaban tan de cerca a sus esposas. La mandíbula de Javier se tensó por un breve instante, pero su máscara de elegancia no se rompió. «Solo me aseguro de que mi esposa esté rodeada de la gente correcta», respondió con un tono cortante. «Después de todo, no quisiera que viejas amistades interfirieran en su felicidad». Victoria sintió que la mano de Javier se apretaba en su cintura, casi dolorosamente. Sabía lo que eso significaba. Santiago lo notó también. Su mirada se oscureció, pero no dijo nada. «Fue un placer verte, Victoria», dijo finalmente dándole una última mirada cargada de significado. «Espero que disfrutes la vida que elegiste». Y se fue. Victoria sintió que le faltaba el aire. Quiso correr tras él, decirle que las cosas no eran como él pensaba, pero la presión de la mano de Javier la mantuvo en su sitio. «¿Qué fue eso?» Su voz sonó baja y controlada.
pero su furia se sentía en cada palabra. «Nada», respondió Victoria rápidamente, evitando su mirada. «Solo un viejo amigo». Javier no respondió de inmediato. En su interior, una tormenta se desataba. Miró a Santiago alejarse y supo que aquel hombre sería un problema. Y Javier Montenegro no permitía problemas en su vida. Los días siguientes fueron una pesadilla. Victoria había aprendido a reconocer las señales. Cuando Javier estaba molesto, su actitud cambiaba de una forma sutil, pero aterradora. Su mirada se volvía fría, su tono más pausado, sus gestos medidos, como un depredador acechando a su presa. No le gritaba, no la golpeaba, pero su simple presencia le bastaba para hacerle temblar. «No me gusta que hables con desconocidos», murmuró una noche mientras cenaban en su enorme mansión. «Y menos con hombres que creen que tienen derecho a mirarte de esa manera». Victoria mantuvo la cabeza gacha, cortando con calma su comida, fingiendo indiferencia. Sabía que cualquier palabra equivocada podría hacer estallar algo en él. «No significa nada, Javier. Solo fue un encuentro casual». Él soltó una risa baja y burlona. «No seas ingenua, Victoria. Nada en la vida es casualidad». La tensión en la sala era asfixiante. Su corazón latía con fuerza, pero no podía demostrarlo. No debía mostrar miedo. Javier olía el miedo. Cuando terminaron la cena, él se levantó y caminó hacia ella. Con suavidad, tomó su rostro entre sus manos y la miró fijamente. «No olvides quién eres ahora», susurró, «y no olvides a quién le perteneces». Victoria cerró los ojos, sintiendo la prisión invisible que la rodeaba. No podía seguir viviendo con miedo. Y entonces pensó en Santiago. Recordó sus ojos llenos de rabia, su tono frío, su dureza. Pero también recordó quién había sido él, el hombre que la amó con todo su ser, el hombre que habría dado la vida por ella. ¿Y si todavía quedaba algo de aquel Santiago en su interior? Por primera vez en años, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. El destino no tardó en volver a cruzar sus caminos. Victoria sabía que Javier la vigilaba de cerca, pero aún tenía pequeños momentos de libertad, momentos en los que podía respirar, aunque fuera solo por un instante. Y en uno de esos momentos, lo vio de nuevo. Santiago estaba en un café elegante de la ciudad, reunido con un grupo de empresarios. Ahora era un hombre de éxito, dueño de su propio imperio, respetado y temido en los círculos de poder. Pero cuando sus ojos la encontraron a través del ventanal, algo en su expresión cambió. Victoria dudó. Sabía que era peligroso acercarse a él. Sabía que Javier no lo permitiría. Pero la necesidad de hablar con Santiago, de decirle la verdad, era más fuerte que su miedo. Sin pensarlo demasiado, entró al café. Santiago la vio acercarse y por un momento pareció sorprendido. Luego su expresión se endureció. «¿Vienes a comprobar si tomé el camino correcto?», dijo en tono sarcástico. «Porque te aseguro que no necesito tu validación, Victoria». Ella negó con la cabeza, sintiendo el peso de todo lo que quería decirle. «Necesito hablar contigo». Él la observó en silencio, como si evaluara sus palabras. Entonces, asintió. 5 minutos. Se sentaron en una mesa apartada y por un instante el tiempo pareció retroceder. Santiago estaba ahí, frente a ella, y en su interior una guerra se desataba. «No soy feliz», murmuró al fin, con voz temblorosa. Santiago la miró fijamente. No dijo nada, pero en su interior algo se resquebrajó. Victoria continuó. «Javier no es lo que todos creen. Me controla, me amenaza. No puedo escapar de él». La mandíbula de Santiago se tensó. «¿Esperas que te ayude?», preguntó con voz áspera. «¿Después de que me dejaste por él?». Victoria sintió una punzada en el pecho. «No espero nada. Solo necesitaba decírtelo». Santiago la miró largo rato. Había demasiadas emociones en su interior.
demasiados recuerdos, demasiado dolor. Pero en lo más profundo de su ser, supo que no podía dejarla sola. No después de todo lo que una vez sintió por ella. Y aunque no lo dijera en voz alta, ese momento cambiaría el destino de ambos para siempre. Esa noche Santiago no pudo dormir. Las palabras de Victoria resonaban en su mente como un eco insoportable. No soy feliz. Javier me controla. No puedo escapar. ¿Cuánto tiempo había esperado para escucharla arrepentirse? Años. Pero en lugar de satisfacción, sentía furia. Furia porque la mujer que había amado estaba atrapada. Porque el hombre que le arrebató su felicidad la tenía como una prisionera. Y porque, a pesar de todo, todavía le importaba. El Santiago de antes habría corrido a salvarla sin dudarlo. Pero ese Santiago ya no existía. Ahora, era un hombre que conocía el poder y lo usaba a su favor. Si Javier Montenegro era peligroso, él lo sería más. Y así, con el corazón endurecido, tomó una decisión. Si Victoria quería escapar, lo haría, pero no sin pagar el precio. Al día siguiente, Victoria despertó con una sensación de inquietud. En el desayuno, Javier leía el periódico como de costumbre, pero algo en su postura le indicó que estaba molesto. Cuando giró el diario y se lo mostró, su corazón se detuvo. Santiago Ferrer, el magnate que desafía a Montenegro. La foto de Santiago aparecía en primera plana, acompañado de un artículo que hablaba de cómo su empresa estaba ganando terreno en sectores que antes dominaba Javier. Pero lo peor no era eso, era el titular secundario, casi una provocación directa. Fuentes cercanas indican que Ferrer ha regresado para cobrar viejas deudas. Victoria sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Santiago estaba desafiando a Javier. Y Javier lo sabía. ¿Qué opinas de esto, querida?, preguntó su esposo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Victoria tragó saliva. Sabía que cualquier palabra incorrecta podría ser fatal. No lo sé, murmuró. No he visto a Santiago en años. Javier dejó el periódico sobre la mesa y la miró con frialdad. Espero que siga así, porque si lo vuelves a ver... Su tono fue pausado, letal. Me aseguraré de que lo lamentes. Victoria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que Javier cumplía sus amenazas. Los días siguientes fueron una tortura. Victoria no podía salir sin escoltas. Javier controlaba cada movimiento suyo y la tensión en la mansión era insoportable. Pero Santiago no se detuvo. Cada día aparecían nuevas noticias sobre su éxito. Su rostro estaba en todas partes. Y, lo más inquietante, no hacía ningún intento por ocultar su presencia. Era como si estuviera esperando que Javier hiciera el primer movimiento. Una noche, cuando Victoria se encontraba en la biblioteca de la mansión, una carta llegó a sus manos. No sabía cómo había llegado ahí, pero su corazón comenzó a latir con fuerza al ver el nombre del remitente. Santiago. Con manos temblorosas, abrió la nota. Si quieres salir de tu jaula te daré la llave, pero tendrás que confiar en mí. No había firma. No había más detalles, pero Victoria entendió el mensaje. Santiago le estaba ofreciendo una salida. La pregunta era, ¿estaba dispuesta a tomarla? La decisión la atormentó durante días. Sabía que si Santiago la ayudaba, Javier no se quedaría de brazos cruzados. Sabía que era peligroso, pero cada minuto en esa casa se volvía más insoportable. Y entonces, la oportunidad llegó. Javier tuvo que viajar por negocios y, por primera vez en meses, Victoria tuvo un respiro. Esa misma noche, un auto negro se detuvo frente a la mansión. Victoria sabía quién era. Sin pensarlo más, salió por la puerta trasera y corrió hasta el vehículo. Cuando la puerta se abrió, se encontró con los ojos de Santiago. «Sube», dijo él. Y ella lo hizo. Cuando el auto arrancó, Victoria sintió una mezcla de alivio y terror. Sabía que acababa de firmar su sentencia, porque Javier Montenegro no perdonaba traiciones. La libertad no sabía cómo lo había imaginado.
Victoria estaba escondida en una de las propiedades de Santiago, una mansión en las afueras de la ciudad. Aunque podía moverse con más libertad, no podía bajar la guardia. Santiago, en cambio, parecía disfrutar del juego. «Sabes que vendrá por ti, ¿verdad?», dijo él una noche mirándola con intensidad. «Javier no es el tipo de hombre que deja escapar a su propiedad». Victoria sintió una punzada de rabia. «No soy su propiedad». «No». Santiago alzó una ceja. «Pasaste años en su jaula de oro, y ahora, después de todo lo que sacrificaste, vienes a mí». Victoria apretó los puños. No tenía opción. Santiago se inclinó sobre ella, con una mirada que la desafiaba. «Siempre hay opciones, Victoria. Solo elegiste la equivocada». La rabia y el dolor se mezclaron en su interior. «¿Me odias tanto?». El silencio entre ellos fue pesado. Finalmente, Santiago suspiró y desvió la mirada. «No lo sé, pero Victoria sí lo sabía. Sabía que, bajo toda esa dureza, aún quedaba algo de lo que una vez sintieron el uno por el otro. Y aunque el peligro los rodeaba, aunque Javier no tardaría en encontrarlos, ese momento lo cambió todo. Porque ya no era solo una lucha por sobrevivir. Era una lucha por el amor. La tormenta que se había estado formando finalmente estalló. Javier Montenegro no era un hombre que aceptara la derrota. Cuando supo que Victoria había escapado, su furia no tuvo límites. Movió todas sus influencias, rastreó cada posible escondite y no tardó en descubrir lo obvio. Santiago Ferrer la tenía. El enfrentamiento era inevitable. Victoria miraba por la ventana de la mansión de Santiago con el corazón encogido. Sabía que no podía quedarse ahí para siempre. Tarde o temprano, Javier llegaría. Y cuando lo hiciera, no habría lugar donde esconderse. «¿En qué piensas?». La voz de Santiago la sacó de sus pensamientos. Estaba apoyado en la puerta, observándola con esa mezcla de frialdad y algo más. Algo que Victoria no podía descifrar. «En que esto no puede durar», susurró. «Javier vendrá por mí». Santiago cruzó los brazos con expresión dura. «Déjalo venir». Victoria lo miró confundida. «¿Quieres enfrentarlo?». «Siempre quise enfrentarlo», respondió él con tono grave. Solo estaba esperando la excusa perfecta. Había algo en su mirada que le dio escalofríos. Santiago no solo quería protegerla, quería venganza, y ahora tenía el motivo perfecto. Esa noche, el infierno desató su furia. Los guardias de Santiago dieron la alarma. Javier había encontrado el lugar. Un convoy de autos se detuvo frente a la mansión. Hombres armados bajaron con una disciplina casi militar. Javier Montenegro no solo era un empresario poderoso, era un hombre que sabía usar el miedo a su favor. Y en ese momento, venía a recuperar lo que era suyo. La noche se llenó de sombras y peligro. Javier entró a la mansión como un rey que reclamaba su trono. Sus hombres se desplegaron por los pasillos, asegurando la zona. Pero su objetivo era claro: Victoria. Cuando la encontró, su expresión era pura calma, pero Victoria conocía esa calma. Era la antesala de la tormenta. «¿Pensaste que podrías escapar de mí?», susurró, su voz baja, peligrosa. «¿Que él podría protegerte?». Victoria tembló. Había subestimado a Javier. Pero antes de que pudiera responder, Santiago apareció. «Montenegro». Su voz cortó el aire como una cuchilla. Javier giró lentamente, una sonrisa helada en su rostro. «Ferrer», respondió. «Siempre supe que serías un problema». Santiago avanzó hasta quedar cara a cara con él. No había miedo en su mirada, solo desafío. «El problema es que subestimaste lo que soy capaz de hacer». Y entonces el caos estalló. Los hombres de Santiago irrumpieron en la habitación. Disparos, gritos, golpes. Victoria se cubrió los oídos mientras todo a su alrededor se volvía un torbellino de violencia.
Santiago y Javier se enfrentaron en medio del caos, dos titanes luchando por el control. Cada golpe que Santiago daba era impulsado por años de rabia contenida, por el amor que Javier le había arrebatado, por Victoria. Pero Javier no era un hombre fácil de vencer. Peleaba como un demonio, y aunque Santiago tenía ventaja en fuerza, Javier tenía algo más, el veneno de la crueldad. En un instante, sacó un arma y la apuntó directamente a Victoria. «Baja las manos, Ferrer», gruñó. «¡O la mato!». El silencio fue absoluto. Santiago se quedó inmóvil. Su pecho subía y bajaba con furia, pero sus manos se cerraron en puños. No podía arriesgarse. Victoria, sin embargo, vio algo en los ojos de Javier que la hizo temblar. Él no pensaba dejarla vivir. Y entonces, antes de que pudiera pensar en otra cosa, sonó un disparo. Javier soltó un jadeo ahogado y cayó de rodillas. Detrás de él, uno de los hombres de Santiago había disparado, un solo tiro, directo al pecho. Por primera vez en su vida, Javier Montenegro no tenía control. Victoria lo miró, sintiendo una extraña mezcla de miedo, alivio y vacío. Todo había terminado. Los días siguientes fueron un borrón de emociones. La muerte de Javier Montenegro fue noticia en todos los medios. Oficialmente, fue un enfrentamiento entre rivales de negocios que salió mal. Extraoficialmente, todos sabían que había sido el fin de un imperio construido sobre el miedo. Victoria, sin embargo, no sentía victoria. Se quedó en la mansión de Santiago unos días más, tratando de entender qué vendría después. Ya no era prisionera de Javier. Pero, ¿qué era ahora? Santiago tampoco estaba seguro. Una noche la encontró en el balcón como la primera vez que se reencontraron. ¿Y ahora qué?, preguntó ella con voz cansada. Santiago la miró fijamente. «No lo sé», confesó. «Creí que vengarme de Javier me haría sentir algo, pero solo me siento vacío». Victoria suspiró. Ella también se sentía así. Se quedaron en silencio, observando la ciudad. Había pasado tanto entre ellos, y sin embargo, había algo que aún los unía. «Te debo una vida nueva», susurró Santiago. «Te ayudaré a empezar de cero». Victoria lo miró. «¿Y tú? ¿Qué harás?». Él sonrió, pero su sonrisa era melancólica. «Quizás yo también necesite empezar de cero». Victoria no respondió, pero en su interior algo le decía que ese no era el final para ellos. Tal vez, en otro tiempo, en otro lugar, podrían encontrar lo que habían perdido. Tal vez, después de tanto fuego y destrucción, aún podrían encontrar el cielo.